Bien, si nadie me da un feedback, entonces voy a asumir que lo que he dicho es lo correcto, así que vamos a continuar con el avance de nuestra materia. Y para este efecto les voy a compartir la siguiente pantalla de trabajo. Sí, muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días. Quiero saber si estoy con el retorno del audio. Buenos días, Inge. Sí, se le escucha. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a una nueva sesión de nuestra materia de ecuaciones diferenciales y vamos a dar continuidad a la clase que hicimos el pasado martes, donde presentamos a la manera de ver, a la manera, mejor dicho, de construir una ecuación diferencial a partir de su familia o curvas de solución. Vamos a mejorar el audio. A ver, por favor, mejor, Jorge, está mejor el audio. No se escucha bien. Por favor, confírmeme si ha mejorado o no el audio. Estoy haciendo algunos pequeños ajustes. Ya, se le escucha bien. Perfecto. Esa luz verde es la que estábamos esperando. Bueno, como les comentaba, el día de hoy nos corresponde estudiar los problemas a valores iniciales, que es una variedad de problemas de valores de frontera o también conocidos como problemas de valores en la frontera. Así que para este efecto voy a compartirles inmediatamente la pantalla del Jamboard que ya la tengo preparada. Que comience entonces la transmisión y por favor la recomendación como siempre es que si ustedes tienen alguna duda durante la exposición, no duden en detener la presentación para que podamos esclarecer las dudas que correspondan. Bueno, así que vamos a empezar a trabajar los PBIs, los problemas a valores iniciales. ¿Qué es un PBI? Básicamente está estructurada por una ecuación diferencial de orden n, ¿sí? Una ecuación ordinaria de orden n, y que tiene tantas condiciones iniciales como el orden indica de la ecuación diferencial. Así, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a tener dos condiciones iniciales. Si tenemos de n de orden n, tendremos n condiciones iniciales, donde cada uno de estos es sub 0 y cada y sub 0 y sub 1 hasta y sub n menos 1 son números reales fijos para los valores enteros que van desde 0 hasta n menos 1. ¿De acuerdo? Así que uno de los de caída libre de algún cuerpo en un medio amortiguado. Supongamos que tenemos este objeto de masa m que está en un medio amortiguado, por ejemplo el aire, y lo dejamos caer desde cierta altura y es sub 0, esa es la condición inicial y es sub 0, y desde cierta velocidad inicial v sub 0. Y lo dejamos caer bajo la acción de la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, por la segunda ley de Newton, sabemos que la masa por la aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas que intervienen, menos mg, pongo el signo negativo porque estoy tomando los valores de la altura positivos contrarios a ese sentido, más la fuerza de rozamiento, que en este caso está dado por una constante de proporción al cuadrado de la velocidad. ¿De acuerdo? Y de esa manera tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Evidentemente es no lineal porque aparece esta potencia cuadrática para la primera derivada de nuestra función incógnita. Y aquí tenemos dos condiciones iniciales, la de la posición y la de la velocidad.
velocidad iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, este es un típico ejemplo de un PBI que al resolver esta ecuación y estas dos condiciones iniciales tendremos la relación de la posición respecto del tiempo a medida de que este cuerpo de masa M, podemos ponerle aquí masa M, va cayendo por la acción de la gravedad. Bien, vamos a ir inmediatamente viendo algunas interpretaciones geométricas cuando el orden de la ecuación diferencial es 1, orden y una única condición inicial. Entonces, ustedes van a ver en el plano cartesiano infinidad de curvas de solución de nuestra ecuación diferencial. O sea que, ¿qué significa resolver un PBI? Significa encontrar todas las curvas de solución de la ecuación diferencial que satisfacen la condición inicial. O sea, de todas estas curvas verdes, tenemos que encontrar una de ellas, o tal vez más de una, no sé, o tal vez ninguna si es que no hay, que cumpla con esta condición inicial. ¿Y esto qué significa? Significa que debemos encontrar, aquí está mi única curva de solución en este caso, debemos encontrar una función, ¿sí?, nos devuelva y sub 0, porque esa es la condición inicial que nosotros tenemos. En otras palabras, tenemos que encontrar una curva de todas estas infinitas curvas de solución que tenemos que esté pasando por el punto x0 y y0. ¿De acuerdo? Así, la única curva de solución, y igual a phi de x, cumple con la condición inicial y de x sub 0 igual a y sub 0. O sea, y de x sub 0 es phi de x sub 0 igual a y sub 0. ¿De acuerdo? Cuando n es igual a 2, tenemos ahora una ecuación diferencial de segundo orden y dos condiciones iniciales. Así que se forma una maraña de curvas de solución. De hecho, son curvas biparametrizadas de solución de la ecuación diferencial. Pero ahora tenemos que cumplir dos condiciones. Una condición es de que pase por el punto x0 y y0 para que cumpla de que y de x0 sea igual a y sub 0. Y la otra condición es de que de todas las curvas que estén pasando por este punto, por ejemplo, fíjense que por este punto está pasando esta curva azul, esta curva amarilla, esta curva verde, y pueden pasar incluso muchas más, tenemos que encontrar aquella cuya pendiente de la recta tangente sea igual a este valor real fijo y sub 1, porque eso es lo que significa la primera derivada, ¿no? Está dándonos la pendiente, es un número, de la recta tangente sobre el punto x sub 0. Entonces tenemos que buscar, por lo tanto, esta curvita verde que está aquí muy poco visibilizada, resulta siendo una curva de solución de nuestro PBI. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación geométrica cuando n es igual a 2. Y así. Podemos ir viendo algunos ejemplos mucho más puntuales. Bien, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que resolver esta ecuación diferencial, ¿sí?, dada por una ecuación diferencial de segundo orden, que sería cuando no existe, es esta misma ecuación diferencial, que es cuando no existe ninguna fuerza de fricción cuando cae un objeto, es decir, cuando tenemos la caída libre de un objeto en el vacío. Cuando tenemos la caída libre de un objeto en el vacío, esta fuerza de resistencia, podemos cancelar las m y nos queda que la derivada de segundo orden es igual a menos g. Y esa es precisamente la ecuación diferencial que aquí aparece. La derivada de segundo orden igual a menos g con las mismas condiciones en el vacío. Entonces, observen de que este PBI nos modela la caída libre de un objeto en él, como les decía, sujeta a las condiciones iniciales de que la posición inicial es y sub 0 y que la velocidad inicial es igual a v sub 0. Entonces, en física hay un montón de
otras materias, se demuestra que hay una única curva de solución que nos permite modelar la caída libre de un objeto en el vacío, que está dada por esta expresión. Y igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración de la gravedad, en este caso estoy tomando menos g, por el tiempo al cuadrado, ¿no? Una solución del PBI, no hay más que una única curva para este PBI, ¿de acuerdo? Bueno, ahora nos interesa resolver el PBI. Siguiente. Tengo un PBI dado por una ecuación diferencial y una única condición inicial, por supuesto, para valores de y mayores o iguales que 0, para que esta raíz cuadrada quede bien definida. Ya vimos que ecuación diferencial admitía una solución general, ¿sí?, de esta forma. ¿Se acuerdan de este ejemplo? De esta ecuación diferencial. ¿Se acuerdan o no mucho? Cuando presentamos a las soluciones singulares. ¿Dónde están los apuntes anteriores? Aquí creo que está. Exactamente. Aquí está la misma ecuación. Recuerdo que les había presentado. Ahí está. Y al resolver esta ecuación diferencial con esta condición, habíamos visto de que su familia de soluciones estaba dada por esta solución singular y por esta familia monoparametrizada de curvas de solución. ¿Ya? De esta familia estamos hablando. Entonces nos vamos a la presentación anterior. Esperamos que cargue un ratito. Y aquí está. Entonces, estoy reciclando este resultado. Ya habíamos resuelto la ecuación diferencial. Y ahora de todas estas curvas tenemos que buscar aquellas que estén pasando por el origen, es decir, que cumplan con la condición de que y de 0 sea igual a 0. Bien, entonces si y de 0 es igual a 0, entonces cuando y es 0, x también tiene que ser 0. Entonces voy a reemplazar acá y resulta que el valor de la constante c va a ser 0, lo que significa que y igual a y a la cuarta sobre 16 es una solución del PBI. ¿No es cierto? Sin embargo, también hemos visto que y de x igual a 0 es una solución singular que además está pasando por el origen. Por lo tanto, estamos encontrando de todas las infinitas soluciones que tenemos de la ecuación diferencial, estamos encontrando que existen dos soluciones particulares de esta ecuación diferencial que está pasando por el origen, es decir, que está satisfaciendo esta condición inicial. Por lo tanto, el PBI admite dos curvas de solución. ¿De acuerdo? Vayan tomando atención a lo que les digo. Fíjense, el primer ejemplo teníamos una única curva de solución. Para esta otra tenemos dos curvas de solución. Bien. El tercer ejemplo es muy interesante. Nos piden hallar una ecuación diferencial, la vamos a etiquetar como asterisco, cuya familia de curvas de solución son todas las circunferencias unitarias cuyo centro está emplazado sobre el eje vertical del plano cartesiano. O sea, son puras circunferencias que tienen sus centros sobre el eje Y. Y además son circunferencias unitarias. ¿No es cierto? Bien, entonces lo que queremos es resolver este PBI, dado por la ecuación diferencial, cuya curva de solución son estas circunferencias y sujeta a esta condición inicial. ¿Sí? Recuerda que les había dado una unos 4 o 5 ejercicios para que puedan construir ecuaciones diferenciales a partir de la familia de curvas de solución. Así que vamos a hacer exactamente la misma idea. Tenemos esta ecuación de cualquier familia de circunferencias en el plano de radio R y centro HK.
En este caso, todos los centros están sobre el eje vertical, así que supongamos que el centro es 0C, donde C es cualquier número, donde C es cualquier número real, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que las circunferencias que tenemos que modelar ahora son unitarias, por lo tanto, el radio es igual a 1, 1 al cuadrado es 1, y tenemos esta familia de circunferencias. Queremos resolver la ecuación diferencial, derivamos implícitamente 2x y la derivada de y menos c al cuadrado es 2 veces y menos c por y', donde y menos c es igual a menos x sobre y'. ¿De acuerdo? En consecuencia, c es igual a y, estoy pasando acá el c a la derecha y esta fracción a la izquierda, y de acá se despeja que c es esta fracción, reemplazamos acá en nuestra ecuación de la familia de circunferencias, y vamos a tener que y menos c, que aquí aparece, es esta fracción elevado al cuadrado. Y de acá, multiplicando por y' al cuadrado a ambos miembros, tenemos esta ecuación diferencial que la podemos escribir en un formato más pretty, como dicen en el MATLAB, de manera. Así que, como era de esperar, la ecuación diferencial que queremos hallar es una de primer orden y no lineal por esta potencia cuadrática. ¿De acuerdo? Así que el PDI que queremos resolver está dada por esta ecuación diferencial y por esta condición inicial. Sin embargo, al tiro podemos darnos cuenta que este PBI no va a admitir ninguna curva de solución. ¿Por qué? Porque de todas las circunferencias que constituyen las soluciones de esta ecuación diferencial, ninguna, pero ninguna pasa por el punto 4/3 menos 2. ¿Por qué? Porque el punto 4/3 menos 2 es un punto que se encuentra fuera del ancho de banda sobre la cual están emplazadas todas las circunferencias de solución de esta ecuación diferencial. ¿Se dan cuenta? Así que este PBI carece de solución. No tiene solución. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidemos, estos tres ejemplos son muy, pero muy importantes para entender los PBIs. Porque estamos viendo que un PBI puede tener una única solución, puede tener más de una solución, o simplemente puede tener un conjunto de solución vacío. ¿Se dan cuenta? Puede que no encontremos ninguna curva que satisfaga a nuestro PBI. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos modelaje matemático, es muy importante que las ecuaciones diferenciales que están sujetas a condiciones iniciales tengan una única solución, ¿no? Porque sería terrible que ante un mismo entorno, ante una misma condición, un mismo estado de condiciones iniciales, el fenómeno se comporte de diferentes maneras. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante garantizar la existencia primero y la unicidad de las soluciones de los PBIs. Afortunadamente existe un teorema que nos va a ayudar a tener las condiciones suficientes para garantizar cada uno de estos aspectos. Así que aquí vamos. Tenemos el PBI de primer orden, dado por y' igual a f de xy, siendo f una función multivariable de R2 sobre R, sujeta a esta condición inicial. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un par de condiciones llamadas condiciones de Lipschitz que van a tener un efecto respecto a este PBI. Primero, si la función multivariable es continua sobre cualquier vecindario de x0 y y0 de R2, podemos asegurar la existencia de la solución del PBI. Si su derivada parcial respecto de y es continua sobre el mismo vecindario, no solamente vamos a asegurar la existencia, sino también vamos a asegurar además la unicidad de la solución. ¿Eso qué quiere decir? Que si cumplimos estas dos condiciones, existe un delta mayor que 0, tal que una única curva de solución de a la que denominamos y igual a phi de x del PBI, es continua sobre este intervalo. Es decir, desde x sub 0 menos delta a x sub 0 más delta.
Así que si cumplimos estas dos condiciones, estamos diciendo, vamos a mostrar gráficamente, vamos a encontrar una curva, y además esta curva va a ser única, que pase por el punto x0 y y0 para cumplir con la condición inicial, y además que va a ser continua sobre este intervalo que va de x sub 0 menos delta a x sub 0 más delta. ¿De acuerdo? Entonces, estaríamos garantizando la unicidad de la solución para algún intervalo sobre la recta de los números reales. ¿De acuerdo? Veamos aquí inmediatamente algunos ejemplos. Dado este PBI, formada por la ecuación diferencial y' igual a y cuadrado más 1 y esta condición inicial, queremos mostrar que este PBI admite una única solución para cualquier x sub 0 real y y sub 0 real también. Queremos hallar el intervalo máximo de continuidad de la curva de solución del PBI, donde en esta ocasión x sub 0 es pi y y sub 0 es 0. Así que esto es muy sencillo, porque y' está definida por una función f de x y y, que no es más que una función polinomial, fíjense. Es una función polinomial. Y su derivada parcial respecto a y también es otra función polinomial. Así que está claro de que tanto f como la derivada parcial son continuas sobre todo el plano cartesiano, porque ambas son funciones polinomiales. Es decir, jamás vamos a encontrar huecos, desfases, desgarres que nos permitan visualizar discontinuidades sobre algún punto del plano cartesiano. Como hemos cumplido las dos condiciones de Lipschitz, podemos nosotros garantizar de que este PBI admite única solución. Muy bien. En el siguiente inciso queremos encontrar cuál es el intervalo máximo de continuidad de la solución, de la curva de solución de este PBI concreto. Entonces, nos pondremos a resolver esta ecuación diferencial. La primera derivada es y cuadrado más 1. Paso a dividir y cuadrado más 1 al miembro de la izquierda y el diferencial de x pasa a multiplicar al miembro de la derecha. Fíjense que esta implicación la podemos efectuar sin ningún tipo de restricción, porque este denominador jamás de los jamases va a ser c. Entonces, integrando esta primera función, tendremos el arco tangente de y esto va a ser igual a x más c. Por lo tanto, y es igual a la tangente de x más c, y hemos encontrado la familia de curvas de solución. Ahora cumplamos esta segunda condición, que es en realidad la única condición inicial que tenemos del PBI. Eso quiere decir que cuando x es pi, y tiene que ser 0. Y vale 0 cuando x es pi. Entonces 0 es igual a la tangente de pi más c. Y por lo tanto, pi más c es el arco tangente de 0, que es simplemente 0. Y esto nos permite ver de que el valor de la constante c es simplemente menos pi. Así que la solución va a ser y igual a la tangente de x menos pi. Y igual a la tangente de x menos pi. Y evidentemente cumplimos con la condición de que cuando y es igual a pi, pero cuando x es igual a pi, vamos a tener la tangente de 0, que es simplemente 0. Bien. Aquí pueden ver ustedes a la derecha la gráfica de la función tangente de x menos pi. Pero resulta que esta gráfica no es continua, sobre todo los números reales. Presentan saltos de discontinuidad, ¿no es cierto? Justo acá, entre menos pi medios y 3 pi medios. Por lo tanto, el máximo intervalo de continuidad que va a pasar por el punto de la curva que va a pasar por el punto pi 0 de esta rama de la función tangente de x menos pi es pi medios, es la que está sobre el intervalo desde pi medios a 3 pi medios. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí en este caso x sub 0 era igual a pi. Entonces el valor de delta está claro que es igual a pi medios, ¿no? Porque pi más pi medios, 3 pi medios, pi menos pi medios, menos pi medios, ¿no? Y de esa manera tenemos este intervalo de continuidad. Muy bien. Es otra cosa. Pero para esto voy a hablarles el día de mañana, porque es un ejemplo muy importante, muy interesante. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro?
Bueno, lo que quiero que practiquen entonces es este teorema de existencia y unicidad. Para esto se van a ir al siguiente libro, al libro de... ¿dónde está? Al Denisir, por favor. Y nos vamos a ir a la siguiente sección. Ahí está nuestra tabla de índices. Nos vamos a ir a la sección 1.2, donde dice problemas con valores iniciales, o sea, la página 13. ¿De acuerdo? Aquí está. PBI de primer y segundo orden, los ejercicios de esta sección. ¿Qué ejercicios podemos trabajar? Evidentemente, como siempre, es recomendable todos los impares, desde el 1 hasta la 31, inclusive la 33 podrían trabajar. ¿De acuerdo? Desde la 1 hasta la 33, son como unos 15, 16 ejercicios. Y es importante que ustedes, al finalizar su resolución, cotejen con las respuestas a los problemas impares, ¿no? Fíjense, la respuesta a los problemas con número impar, guión 1. Así que incluso les dicen dónde tienen que buscar para que tengan siempre un elemento de control de nuestras ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a quedar aquí y el día de mañana continuaremos viendo un problema que es muy importante, que es la resolución cualitativa de un PBI. ¿No? Les había comentado al inicio del semestre de que hay 3 formas de resolver cualquier ecuación diferencial. Una, la analítica, que es cuando describimos explícitamente a cada una de sus curvas de solución sin omisiones. 2, la cualitativa, cuando hacemos aproximaciones a las curvas de solución mediante propiedades geométricas que tenga la curva de solución. 3, la resolución numérica, que lo hacemos mediante algoritmos numéricos de aproximación a las curvas de solución. ¿Ya? Nosotros, esta última técnica o la última forma de resolver, la vamos a resolver para la materia de métodos o análisis numérico, que la verán más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces si no tienen ninguna pregunta, quedamos en esta sección y nos estamos reencontrando la siguiente clase, que será el día de mañana. Hasta entonces.